Muy buenas y bienvenidos amigos de Conciencia Galáctica, bienvenidos nuevamente al canal y a otro emocionante capítulo de información de exopolítica y geopolítica planetaria. Pero geopolítica planetaria de la que nos gusta, de esa cuya divulgación no aparece ni en los diarios ni en los informativos. Bien, para los que hayan estado atentos a los contenidos del canal relacionados con la lectura entre líneas del perfil de la Federación Galáctica, tanto en sendos programas específicos que hay en el histórico del canal, como en la interpretación de las circunstancias que han rodeado a todo el fenómeno de Barú a propósito de su despedida, si hay una cosa que nos ha quedado meridianamente clara es que las facciones que se disputan el futuro de la Tierra tienen, como no podía ser de otra manera, opiniones muy encontradas sobre lo que se debería hacer con el planeta y sus habitantes. Y según vamos ahondando en la búsqueda de la información desde diferentes fuentes, la verdad es que esa sensación de multitud de intereses encontrados se va haciendo cada vez más patente y evidente a todos los niveles, en función del cada vez mayor número de plataformas que integran pues estos numerosos colectivos y que según parece ser también están todos preocupados, entre comillas, modo irónico, en el devenir del planeta Tierra. Hoy vamos a encajar una pieza más del rompecabezas que componen las fuerzas vivas por el control planetario de nuestra Tierra, de Gaia, ¿no? Y lo vamos a hacer desde el punto de vista de uno de los confidentes y divulgadores más famosos del entramado del programa espacial secreto y del entorno de la información relacionada con el gobierno en la sombra, las razas extraterrestres, la diplomacia planetaria, la diplomacia también extraplanetaria, etcétera, ¿no? ¿De quién hablamos? Pues hablamos de este señor, ¿no? Hablamos del famoso Cory Wood, que como muchos de ustedes saben dice ser uno de los miembros participantes de una rama secreta de programas militares de contactos extraterrestres oculta del gobierno corporativo norteamericano, en la que entre otras cosas determinados grupos corporativos y gubernamentales de humanos tienen acceso a intercambios de alta tecnología y bueno, pues alta tecnología relacionada pues con tecnología sanitaria, con tecnología militar, evidentemente armamentística, pero también logística, de transporte, ya saben ustedes aquello de viajes en el tiempo o teletransporte y todo este tipo de cosas, ¿no? Incluso tecnología de replicación también. Bueno, y esta tecnología, por supuesto, estos gobiernos corporativos pues las guardan para sí y no las comparten con el resto de la humanidad. Eso hasta ahora es obvio, ¿no? Es una de las desclasificaciones que estamos pendientes de esperar o de que se abra, ¿no? El tema de la desclasificación de muchas tecnologías y de muchos inventos que ahora mismo no están a disposición de la sociedad. Bien, este señor, es decir, Cory Wood, lleva muchos años haciendo una extensa divulgación de diversas áreas de trabajo de este programa espacial secreto que fácilmente ustedes podrían encontrar en la red si hacen una búsqueda, sencillo, y que abarca campos interesantes sobre tecnologías exóticas, relaciones con diversas razas extraterrestres, tanto las positivas como las negativas. También habla sobre el funcionamiento del entramado corporativo espacial, de los convenios y tratados que tienen estas plataformas con los extraterrestres y estos convenios comerciales entre humanos y de diversas razas foráneas, ¿no? En este caso, en el caso del programa espacial secreto, casi están más relacionados con los dracos y reptilianos, es decir, con razas negativas que con razas positivas, aunque evidentemente comercian con muchas y distintas razas de todo tipo. Pero bueno, lo que aquí nos trae hoy más concretamente tiene que ver con la reiteración y la consolidación de la idea de que definitivamente lo que termine sucediendo en la Tierra en los próximos años respecto a su evolución como planeta y la de sus habitantes, es decir, la de la superficie, depende de una especie de un totum revolutum, es decir, de una mezcla revuelta de grupos, plataformas y razas con diferentes intereses. Así como llevamos tiempo tratando de descifrar si la Federación Galáctica, por ejemplo, está compuesta de elevados seres con impolutas intenciones, y hemos terminado, finalmente hemos terminado llegando a la supuesta conclusión de que si bien no son malos, es decir, la Federación Galáctica, pues no dejan de representar una especie de una pequeña ONU interestelar con sus grandes tiras y aflojas entre los intereses
de diversas facciones y de diversas razas, ¿no? Esto ya lo hemos comentado en otros vídeos del canal. Bien, de la misma manera, ese ente indefinido del que hemos dado en llamar y del que llevamos tiempo hablando, al que denominamos pues la Alianza Terrestre, de esta forma así un poco difusa, parece ser que tampoco es un grupo homogéneo de miembros que caminen todos en la misma dirección, ¿no? Esto nos recuerda un poco a lo que hemos hablado hasta ahora de la Federación Galáctica, ¿no? La Alianza Terrestre parece ser que es lo mismo. Es una serie de plataformas o grupos de personas que ahora veremos por qué se alían, por qué se juntan para luchar contra un enemigo común, pero eso no significa ni mucho menos que tengan los mismos objetivos. Y decía que, al igual que nos pasaba con la Federación Galáctica, sobre la cual teníamos un concepto buenista en cuanto a su rol salvador, y luego hemos visto que la realidad quizás no es tan lineal, es mucho más complicada, digamos, ¿no? Mucho más compleja. Pues lo mismo pasaría con la Alianza Terrestre, que no es tan neutral como aparenta, ni que todos los grupos que la componen tienen la misma agenda, ni el mismo concepto de ayuda a la humanidad. Y con esto quiero decir que todas estas plataformas a las que me refiero últimamente son malas o estamos perdidos. Pues no, señores, para nada. Tampoco quiero ser pesimista, no. Ni toda la Federación Galáctica actúa para perjudicar al planeta, ni evidentemente toda la Alianza Terrestre tiene fines perversos. Pero lo que pretendo hacerles ver es que ese universo de los mundos de Yuppie, ideales en el que todo lo que viene de fuera del planeta o de las estrellas o de supuestas facciones salvadoras, sean de aquí o de fuera, pues todos tienen puros ideales de facilitar el despertar de la conciencia humana, eso parece ser que no existe. Y no porque, como reitero, no hayan grupos buenos entre estos mediadores, que los hay, sino porque además de ellos existen cantidad de grupos con múltiples intereses en el control del planeta y con diferentes visiones de lo que debería ser nuestro despertar de conciencia. Esto dicho en modo irónico, es decir, no todo el mundo, no todos estos grupos de poder digamos que tienen la intención o ansían que la comunidad humana que vive sobre el planeta, aquella que no estamos enterados de la mitad de las cosas, tengamos ese despertar de conciencia, ¿no? Bien, y en este sentido Cory Wood nos advierte que, literalmente, dice Cory Wood, en la alianza hay facciones deshonestas que solo velan por sus propios intereses. Es decir, parece ser que la única premisa en la que están de acuerdo los distintos grupos que componen esta alianza terrestre es aquella en la que se refiere a echar a los miembros del Cabal del control total de la Tierra. En eso sí están de acuerdo. Pero desgraciadamente, no necesariamente porque deseen una liberación de la humanidad, sino porque desean derrocar a la facción que ha tenido el máximo control del planeta, y son conscientes de que si el resto de sus enemigos no se unen, es decir, si no se unen entre ellos, el Cabal es prácticamente invencible. Es decir, si recuerdan aquella premisa que dice que el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Aunque con este amigo, personalmente yo no iría ni de aquí a la esquina, porque aunque ahora somos aliados, esto en la manera de pensar de ellos, ¿no? Aunque ahora somos aliados, en realidad persigue el mismo fin que yo, que es derrocar al poderoso para sustituirlo en el control del planeta. Entonces, señores, mucho me temo que en la propia Alianza Terrestre existen más aliados con este tipo de perfil que acabamos de describir que los que tienen verdaderamente intenciones puras de liberar al planeta. Y con esto obviamente no digo que no los haya. Digo que hay infiltradas muchas facciones que están deseando retirar al Cabal, pero para poder ocupar sus puestos. Bien, entonces sigamos analizando esta información de Cory Wood. La sensación que da todo esto es que una vez que la Federación Galáctica supuestamente ha eliminado el conglomerado reptiliano de la cúspide de la pirámide planetaria, se ha dado ahora ya el pistoletazo de salida para que todos los grupos de poder que una vez dependieron realmente anteriormente de dracos y de reptiles se pongan como posesos a operar en su beneficio para acaparar el control ellos mismos. Toda vez que ya no responden a jerarquías superiores y tienen libertad para actuar en nombre propio. Pero lo curioso es que muchos de estos grupos de interés, habiendo formado parte de las muchas ramas del Cabal y del conglomerado de los orcos del pantano, como se les llama ahora en la actualidad, y tras el derrocamiento de estos jefes, ahora forman parte de escisiones que trabajan para erradicar
la estructura del propio Cabal en lo que actualmente se denomina esta alianza terrestre. Es decir, que incluso conglomerados, personas, grupos de acción que antiguamente estaban integrados, incluso personas sueltas, integradas en estas ramificaciones del Cabal o en esta estructura del Cabal, ahora lo que han hecho es pasarse a la alianza terrestre para desde ahí tratar de derrocar a su común enemigo para luego ver dónde se ubican y dónde se posicionan, ¿no? Bien, decía que esta alianza terrestre, según palabras del propio Cory Wood, no es una entidad uniforme, sino que en ella también hay facciones deshonestas que trabajan sin rodeos para lograr la liberación mundial siempre y cuando se ajuste a sus intereses. Es decir, desean trabajar en la liberación mundial de la humanidad del Cabal, o sea, liberarlas del Cabal, pero siempre y cuando eso sea un poco bajo la agenda y la premisa que ellos tienen pensado. Bien, parece ser que esta alianza planetaria, en esta alianza planetaria se encontrarían integrados diferentes grupos de poder a los que el Cabal habría cortado el paso también en sus ansias de control y que ven con buenos ojos las futuras detenciones y el desmoronamiento de su estructura logística a través de las miles de detenciones que están pendientes en esas famosas órdenes selladas de las que todos hemos oído hablar y que se están desarrollando en supuestos juzgados militares de los Estados Unidos, ¿no? También sabemos que una parte de esta alianza planetaria está también formada por, como dije antes, por grupos de disidentes arrepentidos que formaban parte de esta élite global y que ahora colaboran para derrotar al viejo Cabal, no quedando muy claro si lo hacen por arrepentimiento personal, con algún tipo de arrepentimiento personal, o por pasarse a los nuevos equipos ganadores, que son ahora evidentemente la Alianza Terrestre, habida cuenta de que ya muchos de ellos están advirtiendo que este viejo Cabal pues está prácticamente perdiendo la guerra, ¿no? Bien, otra gran plataforma que está trabajando dentro de este conglomerado de la Alianza Terrestre y con un gran poder decisorio, pues representa a los grandes países de la Tierra, excluyendo a Estados Unidos. Y ahora enseguida me van a entender por qué estamos hablando de la plataforma de los BRICS, que forma parte importante de esta Alianza Terrestre. ¿Quiénes son los BRICS? Pues los BRICS son los países que corresponden a Brasil, India, Rusia, China y Sudáfrica. Bien, como ustedes saben, los BRICS se han unido para crear también nuevas plataformas financieras que puedan desbancar al entramado financiero que estaba constituido por los orcos del pantano, ¿no? Y para ello han creado un nuevo Banco Mundial de Inversiones y un nuevo sistema financiero que desbanque la enorme infraestructura mundial económica creada por estas familias que rigen la élite del gobierno corporativo mundial que actualmente están ahora en decadencia. Así que grandes países como China y Rusia están trabajando a través de los BRICS y de la Alianza Planetaria para hacer ¿qué? Pues para hacer una demolición controlada del viejo sistema financiero Ponzi del pantano, para tratar de limpiar la economía mundial y poder llegar al famoso reseteo financiero del que todos hemos oído hablar multitud de veces, pero están tratando de hacer eso intentando crear el menos trauma posible tanto a países como ciudadanos, ¿no? El tema del cambio del sistema financiero. Pero cuando estamos hablando del posicionamiento, o sea, esta es en teoría la parte buena, la fachada, ¿no? Pero evidentemente esto tiene mucha más trama de la sencillez que supone pensar que Brasil, India, sobre todo Rusia, China, pues no tienen ninguna segundas intenciones a la hora de cambiar el sistema financiero. Porque cuando estamos hablando del posicionamiento de distintos países para un nuevo amanecer económico, por supuesto que todos desean ver caer al Cabal, pero al mismo tiempo, obviamente, todos desean obtener la mejor ventaja competitiva sobre el nuevo sistema que va a venir. O el mejor puesto de salida, si lo quieren interpretar así, cuando este sistema se estrene. Y es aquí donde también entran en liza otros jugadores protagonistas dentro de la Alianza Terrestre. Dense cuenta que estamos tratando de descifrar y definirles quiénes pueden o quiénes forman de hecho parte de esta Alianza Terrestre, y no es solo un conglomerado de gente y de grupos de personas buenas, que no significa necesariamente que sean malas, sino que también hay grupos de presión o grupos de poder o grupos de influencia que no siendo malos tratan de arrimar el asco a su sardina, ¿no? Y esto lo vamos a ir desarrollando ahora en los siguientes puntos del vídeo, ¿no? Decía que todos obviamente desean obtener la mejor ventaja competitiva sobre el nuevo sistema
o el mejor puesto de salida cuando este nuevo sistema se estrene. Y es aquí donde también entran en liza otros jugadores protagonistas dentro de la Alianza Terrestre, como son los diferentes servicios secretos de los países que tratan de derribar al Cabal. Los servicios secretos. Evidentemente estos servicios secretos colaboran de común acuerdo en esta labor, pero obviamente cada uno tiene un amo distinto al que servir, y si bien todos son conscientes de que el planeta estaría mejor sin los orcos del pantano, lo cierto es que todos se miran unos a otros preguntándose quién debería ocupar ese rol de los nuevos gerentes planetarios. Y claro, es ahí donde empieza la carrera por posicionarse en esta nueva legislatura, por llamarlo de alguna manera, en esta nueva legislatura de gobernanza mundial para los próximos, pongan ustedes, para los próximos 100 años, por ejemplo, que va a cambiar el tercio del poder financiero, pasa de Occidente a Oriente. Pero siendo esto que va a ser así, cada país necesita posicionarse de una manera obviamente ventajosa o ventajista con respecto al resto de la competencia, ¿no? Bien, también quiero que entiendan que cuando hablamos de servicios secretos que están trabajando para arrimar el ascua a su sardina, como decía, no nos referimos solo a los que representan a un país, porque existen diversas comunidades de poder en la sombra que tienen profundas redes de espionaje, que solo se representan a sí mismas, pero que infiltran a todo tipo de instituciones. Se infiltran en la política, se infiltran en las empresas, se infiltran en la religión, tratan de infiltrarse también en el ejército, etcétera, etcétera. Y en el caso de la Alianza Terrestre, pues no es distinto. Según Corey Wood, esta alianza planetaria también habría sido infiltrada fuertemente por los llamados grupos Illuminati. ¿Cómo no? ¿Cómo no podían estar ellos también formando parte de esta alianza planetaria terrestre? Estos grupos que sabemos que son expertos en introducirse en todo tipo de organizaciones para luego sembrar el caos, la división y si pueden producir como resultado la desorientación, la manipulación o la destrucción de estos grupos a los que invaden, ¿no? Esto es información que todos sabemos y evidentemente estos protagonistas no podían estar fuera de esta merienda, ¿no? Bien, buena parte del papel de estos grupos de manipulación de poder en esta nueva alianza terrestre está en detener o ralentizar, fíjense los objetivos también, ¿no? Detener o ralentizar todo lo posible los eventos relacionados con la apertura de la divulgación informativa. ¿De qué divulgación informativa hablamos? Bueno, pues ustedes lo saben, de la divulgación cósmica o la divulgación extraterrestre. Dentro de la Alianza de la Tierra hay grupos con mayor inclinación a permitir una cierta divulgación de información al público porque consideran que obviamente la humanidad ya debería de tener conocimiento de la supuesta realidad cósmica que nos rodea, es decir, ya deberíamos de tener conocimiento abierto sobre información extraterrestre, sobre tecnologías avanzadas, sobre bases planetarias que teóricamente los humanos ya tienen fuera de la Tierra, etcétera. Sin embargo, claro, obviamente muchos de los grupos que detentan cierto control en la Tierra desean evitar que esto ocurra. ¿Por qué? Pues porque esto abriría las puertas a un conocimiento sobre historia, sobre religión, sobre nuestro origen inicial que no es divino, o abrirían conocimiento a tecnología que liberaría al ser humano del sistema laboral esclavo-dependiente sobre el que recae toda la estructura económica de este planeta. Es decir, evidentemente hay muchas plataformas que son empresarialistas, que tienen holding corporativo, que están en bolsa, que tienen, digamos, una gran influencia a nivel económico y que están basadas en el sistema como funciona actualmente, un sistema esclavista y laboral por el cual tú necesariamente tienes que trabajar para producir dinero para poder mantener a tu familia. Ese es un sistema que beneficia a muchas plataformas y estas plataformas estarían a favor de quitar al cabal de en medio, pero para poder sustituir su poder o su estructura de poder por otra estructura propia y hacer determinadas concesiones leves sobre el disclosure, ¿no? Sobre cierta apertura informativa, pero tampoco completa. No vaya a ser que todo el chiringuito que tenemos montado ahora pues caiga, no sirva para nada, ¿no? Eso no es no es válido, eso no es beneficioso. Claro, entonces evidentemente, como decía, hay muchos grupos de poder que viven todavía de las creencias religiosas, que viven de estos entramados financieros y bancarios que todavía existen y obviamente viven de la esclavitud laboral que genera la falsa escasez
en la que nos han sumido falsamente desde el sistema y desde los medios de comunicación. Y claro, ¿cuál es el cuento? Pues el cuento es que, es que los recursos son escasos, por lo tanto hay que trabajar y sufrir si quieres acceder a ellos. Esa es la historia que nos han vendido desde el colegio, desde chiquititos, ¿no? Cuando lo cierto es que hace ya unos cuantos años que se viene hablando de la disponibilidad de la tecnología, por ejemplo, de la replicación, que si se liberara, evidentemente tumbaría el sistema de comercio en el que estamos inmersos. Porque obviamente, si tú puedes conseguir las cosas gratis, las puedes replicar, pues haría inútil el sistema de comercio, pero que obviamente arrebataría el control a las multinacionales de la fabricación y a las multinacionales de la distribución de productos por todo el planeta. Y obviamente esto para esta gente no es interesante. Por ello, si infiltro o entro a formar parte de la Alianza Planetaria, abogaré porque, si bien es cierto que hace falta un reinicio financiero, porque el sistema económico, como ustedes ya saben, basado en deuda no respaldada en activos duros, esto ya es un fraude y ya no se sostiene, no es menos cierto que me sigue interesando, esto desde el punto de vista de los grupos negativos me refiero, me sigue interesando que exista un sistema económico que siga permitiendo una pirámide social que respete mi estatus, es decir, el estatus de esos equipos, de esos grupos que no desean que todo cambie demasiado, ¿no? ¿Por qué? Pues porque evidentemente no quieren perder su influencia social ni su poder de control y menos las esferas y menos en aquellas esferas en las que ellos tienen el control. Y evidentemente lo que nosotros en inglés llamamos el disclosure y en español conocemos como la divulgación total, no son eventos interesantes para estas élites de control que están deseando tumbar a los amos del control actual, a los orcos del pantano, pero solo para ver con qué pedacito de poder se pueden quedar cuando la estructura del cabal caiga. Así que, señores, básicamente en esas estamos. Bien, amigos, esta es buena parte de la información que quería comentarles con respecto al tema de la Alianza Terrestre y las declaraciones de Cory Wood a este respecto. Como hemos estado viendo a lo largo de los vídeos del canal, la información cruzada que viene, y esto es interesante porque aquí podemos empezar a cruzar información, ¿no? De esto vamos a hablar, ¿no? La información cruzada que viene de diversas fuentes, como por ejemplo de Cory Wood, de David Wilcock, de Benjamin Fulford, de India Echo, de Sbarú, que son todos los, digamos, confidentes o las fuentes originales de las que nos hemos estado sirviendo muchas veces en el canal. Cada uno con el nivel de credibilidad que le queramos dar. Unos creen o no creen en extraterrestres, otros creen o no creen en India Echo, otros creen o no creen en Benjamin Fulford o en David Wilcock o en Cory Wood, en fin. Pero decía, lo cierto es que todos ellos en sus niveles propios de actuación a nivel de geopolítica o de exopolítica reconocen que cualquiera de las plataformas que están trabajando en las supuestas negociaciones de evolución del planeta están conformadas por diversas facciones con diversos intereses dentro y fuera de nuestro planeta. Bien sea la Alianza Terrestre por un lado o la Federación Galáctica por otro, ambas plataformas tienen en común una cosa, y es la intención y es la tensión diplomática y geopolítica de las diferentes agendas y objetivos de las partes implicadas en el desarrollo planetario. Lo cual nos deja un cuadro, pues realmente, señores, digamos que cruelmente realista de lo que sucede fuera del alcance de nuestros ojos y fuera del alcance de nuestro conocimiento. Es decir, digamos que se están rifando el planeta, se están repartiendo el planeta, están negociando el futuro de la humanidad sin que nosotros prácticamente podamos tener ninguna opción de decidir sobre lo que queremos hacer. Aparentemente, si es que todo esto existe, tanto la Federación Galáctica a nivel de exopolítica como la Federación Terrestre en este caso, o la Alianza Planetaria, a través de los gobiernos de los estados, están negociando qué política van a tomar con respecto a los próximos 100 años, qué tecnología nos van a descubrir, si nos van a informar o no. Ya hemos visto que por parte de la Federación Galáctica ya han dicho que no, y de Sbarú, si nos van a informar de que existen otras razas, otras especies extraterrestres que conviven con nosotros, y todo este tipo de información sin evidentemente consultarnos a nosotros. Claro, no nos pueden consultar porque si lo hicieran, si nos consultaran, evidentemente ya nos estarían informando de que existen otros tipos de tecnologías que no están a nuestro alcance, que existen otro tipo de
civilizaciones con tecnologías mucho más avanzadas que comparten con los gobiernos, con muchos de los gobiernos terrestres, y además evidentemente nos estarían dando información sobre algo que nos tiene bastante manipulados, que son las religiones en general, sobre nuestro origen y sobre quiénes son aquellos dioses a los que supuestamente adoramos y que a lo mejor no son tan angelicales como podríamos creer supuestamente nuestros verdaderos creadores genéticos, ¿no? Pero bueno, todo esto obviamente son teorías hasta que lo podamos demostrar o ver con nuestros propios ojos. Bien, no quisiera despedir el vídeo sin antes hacer mención a un tema que me gustaría que quedara claro. No desearía que las informaciones que trato en el canal y las conclusiones a las que llego fueran tratadas de pesimistas, ¿vale? No, nada más lejos. Ni que ustedes pensaran que mi misión o la del canal es la de bajar la vibración de todas aquellas personas que soñamos hoy en día con un mundo distinto y estamos pendientes de todos los nuevos cambios que se pueden divisar en un horizonte cercano. A mí personalmente, obviamente, nada me haría más ilusión que ver realizado ya, por ejemplo, el sueño de decenas de personas que conozco relacionadas directamente con el reseteo, por ejemplo, o las relacionadas directamente con este evento del reseteo a través de proyectos sociales y que están a la espera de poder derramar todas esas bendiciones económicas, sociales y filosóficas, si ustedes lo quieren también y lo permiten, sobre otros seres humanos con necesidades que no están cubiertas. Obviamente, del mismo modo, también me haría feliz incluso que la Tierra evolucionara y se convirtiera, ya no ni siquiera en una ciudad, que el planeta se convirtiera en una civilización o en una Tierra económicamente próspera, sino que incluso pudiéramos llegar a una sociedad holográfica, en donde gracias a la liberación de patentes y tecnologías ya existentes, pues no hiciera falta el dinero. Ni siquiera estamos hablando de que incluso por encima del reseteo, que el reseteo significa derramar un montón de bendiciones económicas para mucha gente y realizar proyectos sociales, lo ideal sería incluso que ni siquiera hiciera falta el dinero y pudiéramos dar el salto evolutivo a esa sociedad holográfica, donde no hiciera falta el comercio, ¿no? Y esto se podría hacer en teoría con esa tecnología de replicación. Y que por fin pudiéramos progresar al siguiente nivel de evolución como especie. Sin embargo, la aparente realidad que se vislumbra tras muchos eventos y grupos de ayuda evolutiva, lo de ayuda evolutiva entre comillas, es que parece ser que existen casi más plataformas, grupúsculos o entidades interesadas en mantener el río revuelto para que no haya transparencia, que las que realmente hay interesadas en sacar a flote toda la verdad. Y esto no lo digo para ser pesimista, lo digo porque a todos, señores, nos corresponde lidiar con la realidad y estar en posesión de toda la verdad que nuestra inteligencia emocional, escuchen esto que les digo, estar en posesión de toda la verdad que nuestra inteligencia emocional soporte y nos permita. ¿Por qué digo esto? Porque ya sé que es más bonito a veces pensar que los extraterrestres nos van a salvar directamente, o que el reseteo nos va a sacar de pobres, o que los seres de quinta o séptima dimensión o densidad nos van a salvar, están ahí para ayudarnos a evolucionar. Esto es más fácil pensarlo, es más ilusionante. Pero claro, todos y cada uno de estos preceptos que acabo de comentar tienen sus propios condicionantes. Y pensar que se van a producir como si de un cuento de hadas se tratara es precisamente eso. Es infantilizar unos procesos que no tienen nada ni de fácil ni de divino. Y es bueno meditar un proceso de maduración que nos permita entender, como nos decía William Shakespeare en Hamlet, y abro comillas, decía: hay muchas más cosas en el cielo y en la tierra, Horacio, de las que han sido soñadas en tu filosofía. Es decir, que no todo es tan sencillo como que los extraterrestres nos vengan a rescatar. Para eso hace falta precisar una serie de condiciones que se tienen que dar. Tampoco es tan sencillo que sencillamente se ejecute el reseteo y nos caiga dinero a todos. Para eso hay una serie de condiciones que también se tienen que dar, ¿vale? Y por eso dice Hamlet, y por eso dice Shakespeare, que hay muchas más cosas en el cielo y en la tierra de las que han sido soñadas en tu filosofía. No está solo desear y querer que algo se cumpla. Muchas veces para que algo se cumpla se tienen que cumplir una serie de condiciones. Y esa es la parte mala que nunca queremos mirar. Siempre queremos mirar la parte que corresponde al cuento, a la idílica, ¿no? La infantilizada. Por eso en este canal nos hemos encargado de tratar de descifrar y de describir la cantidad de procesos que hay para que cosas que pueden ser consideradas como
digamos que maravillosas, luminosas o iluminadas o tal, como puede ser el reseteo, que pueden ser considerados procesos, digamos, de quinta densidad o de séptima densidad o procesos poco menos que santos iluminados, ¿no? Pues sí, hay una parte de filosofía que pretende cumplir, por ejemplo, el reseteo, que es aquella en la que digamos, nos convirtamos en una sociedad buenista y utilicemos un sistema como es el económico, que en teoría ha sido prostituido por los orcos del pantano para esclavizar, puede ser utilizado para hacer un intercambio de bondad, de felicidad y un intercambio de proyectos sociales. Pero con todo y con eso conlleva toda una serie de infraestructura y de personas y de grupos que se pongan de acuerdo y de países que se pongan de acuerdo. Y es ahí donde están los tiras y aflojas. De la misma manera que la Alianza Terrestre trabaja para que liberar el mundo y para tratar de hacer probablemente una apertura de información controlada sobre los extraterrestres y sobre nuevas tecnologías, y lo hagan de una manera paulatina para que nos podamos ir acostumbrando y adaptando a esta realidad. Pero dentro de esta alianza planetaria, evidentemente, hay tiras de flojas y tensiones entre gobiernos de países distintos, y fuera de esto incluso entre plataformas ocultas que no están muy de acuerdo en que se haga esta divulgación, ¿no? Bien, pero como digo, esto es lo que decía William Shakespeare, pero no me hagan mucho caso a mí si no quieren, pero mediten sobre esta frase que les acabo de comentar de William Shakespeare, que probablemente fue un personaje bastante avanzado para su época y era bastante más iluminado que yo, pero es una frase para meditar, ¿no? Está de Hanley. Bien amigos, hemos llegado al final de este programa. Como les digo siempre, si les ha parecido interesante me pueden dejar su like, y si no eres miembro de nuestra comunidad del canal, te invito a que te suscribas para que recibas los nuevos avisos de los próximos vídeos. Deberías de compartir este programa con aquellas personas o grupos que consideres de interés y darte un paseo por el canal para que veas otros contenidos que se relacionan y que se complementan con este tema. Recuerden que hay varios vídeos sobre el tema de el reseteo, la infraestructura del reseteo, tanto vídeos temáticos como vídeos con entrevistas a India Eco, donde se habla bastante del reseteo, pero también se abordan temas relacionados con la Alianza de la Tierra, ¿no? Por mi parte, pues nada, me despido agradeciendo la visita, agradeciendo que se hayan quedado hasta el final de esta información, y les emplazo para un próximo programa del canal. Muchas gracias por estar ahí y, como les digo siempre, tengan una feliz semana y sobre todo un abrazo fuerte y sean muy felices. Hasta el próximo programa, un beso fuerte. Chao.